En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseñas a ser prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. Elevar los cantos y elevar las oraciones para que lleguen hasta el trono de su gracia, hermanos. Y sobre todo, hermanos, también que Dios se agrade de todo lo que se va a hacer en todo este día. Eso es lo importante, que venimos aquí para agradar ¿a quién? A Dios y jamás al hombre, ¿verdad? Es muy importante. Gracias también a los niños que también, aunque frío, pero aquí están, ¿verdad? Temprano. Gracias a Dios por ello. Bien, hermanos, vamos ya a comenzar, ya son las 9. Las 10 de la mañana. Vamos a mencionar el rol a los hermanos que vamos a participar ahorita en esta hora. El hermano Toniel va a dirigir los himnos, la oración, nuestro hermano Andrés, un himno, nuestro hermano Brian, la oración, nuestro hermano Carlos, la clase, Ricardo Aguirre, el himno a la cena, Jesús Mireles, y dirige la cena un servidor, y ahorita estaremos poniendo a los demás hermanos, y en la predicación será nuestro hermano Jaime Salazar. Así es de que, hermanos, vamos a gozarnos hoy, que es el día del Señor. Vamos a echarle todas las ganas y sobre todo venir con el ánimo de poder salir grandemente edificados y poner en práctica todo lo que vayamos aprendiendo. Que el Señor nos acompañe hasta el término de este día. Dios les bendiga. Adelante, hermano Toniel. Gracias. Buenos días, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar nuestro culto a nuestro Padre Celestial, dando la recomendación que siempre damos: los celulares, por favor, si los pueden apagar, mucho mejor, pero si no, pónganlos en modo avión o pónganlos en silencio. Vamos a dar nuestra mejor adoración a nuestro Padre sin desconcentrarnos en otras cosas. Vamos a iniciar cantando de los corarios, número 34. Bienvenidos. Número 34 en los corarios. Número 34, vamos a cantar. Bienvenidos sean hoy los amados del Señor al llegar a este lugar a servir a nuestro Dios. Cantaremos hoy maravillas del gran Dios para confirmar así más nuestra fe y escuchar también la palabra de verdad para darla a conocer. Bienvenidos sean hoy los que vienen a adorar a Jesús nuestro Señor, el sublime Redentor. Cantaremos hoy maravillas del gran Dios para confirmar así más nuestra fe y escuchar también la palabra de verdad para darla a conocer. Honraremos con amor, con gran fe y devoción. Es a Dios nuestro Lord en esta gran comunión. Cantaremos hoy maravillas del gran Dios para confirmar así más nuestra fe
y escuchar también la palabra de verdad para darla a conocer a todo ser, a todo ser, a todo ser. Número 85. Alabado sea Jehová. Número 85 de los corarios. Alabado sea Jehová. Después de este canto tendremos la primera oración. Vamos a cantar. Alabado sea Jehová, desde el cielo alábenle, alabad en las alturas, ángeles adórenle, sus ejércitos le alaben, luna, sol y estrellas mil. Cielo de cielos y abismos, ante él lo rendid. Alabado sea Jehová, su gran nombre exaltad, y su gloria se exaltada, y su gloria se exaltada, y su gloria se exaltada sobre cielo, tierra y mar. A Jehová alaben todos, porque Él mandó y nos crió. Para siempre nos formó, sus decretos siempre son. Desde la tierra alaben, lumbre, granizo y vapor, tempestades, agua y nieve, a Jehová rendidlo. Alabado sea Jehová, su gran nombre exaltad, y su gloria se exaltada, y su gloria se exaltada, y su gloria se exaltada sobre cielo, tierra y mar. Árboles de fruta y cedros, montes y valles también, monstruos marinos y bestias, y aves que volar se ven, reyes y todos los pueblos, príncipes y todo juez, niños, jóvenes y ancianos, todos a una alabenle. Alabado sea Jehová, su gran nombre exaltad, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada sobre cielo, tierra y mar. Vamos a orar, mis hermanos. Oremos, por favor. Padre nuestro, santificado sea su santo y bendito nombre, mi Señor. Una vez más, inclinamos nuestros rostros con reverencia y humildad delante de usted, mi Señor, para darle las gracias porque nos ha permitido la vida, la salud y el buen deseo de estar aquí en su casa de oración para alabar y bendecir su santo y bendito nombre. Le rogamos que se agrade de lo que le vamos a ofrecer como sus hijos, en gratitud por ese amor que nos tiene y todas las bendiciones que usted siempre pone al alcance de nuestras necesidades. Le pedimos perdón si en algo lo hemos ofendido, le rogamos que nos ayude, nos llene de sabiduría, de conocimiento en su palabra,
Le rogamos que bendiga a su iglesia en toda la faz de la tierra. Bendiga a nuestros hermanos que se esfuerzan por trabajar en su obra, hacerla crecer. Le rogamos por ellos, por sus planes que tenga cada congregación en esta ciudad. A nuestros hermanos que están enfermos en algún hospital o en sus mismos hogares, le pedimos y le rogamos por ellos que les dé su salud y su santa y bendita voluntad, sabiendo que usted es médico de médicos, que para usted no hay nada imposible. Y es por eso que le rogamos que nos bendiga, nos ayude en nuestra vida cristiana, nos haga liviana esta carga que tenemos en nuestros cuerpos, las enfermedades que padecemos. Le pedimos que nos ayude, nos bendiga y que todo lo que hagamos hoy en este su día sea agradable, bueno, limpio, puro, delante de sus ojos, mi Señor, y que usted se agrade de cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos, que sepamos valorar, cuidar y ser humildes para con usted siempre y valorar ese amor que usted nos tiene, que nos llene de sabiduría para poderle agradar, mi Señor, y que no se aparte el temor de que debemos de tenerle delante de sus ojos, mi Señor, que hagamos las cosas bien, correctas, que le dé alegría, le dé gusto por lo que le ofrecemos, con la humildad que nos presentamos hoy en su día, para poderle adorarle y darle las gracias por tanta bendición que usted pone al alcance de nuestras necesidades. Le rogamos por nuestros hermanos que están enfermos de esta congregación. Ayúdelos, bendígalos, mi Señor, y que usted se agrade de cada uno de nosotros, cada una de nuestras familias, que las bendiga y que sepamos valorar siempre lo que usted pone siempre al alcance de nuestras necesidades, especialmente la fe, que no nos falte para continuar adelante en este camino y poder realizar bien sus mandamientos, poderle obedecer como usted desea que cada uno de sus hijos llevemos a cabo hoy en su día, que sean los honestos, llénanos de conocimiento, de fe, que no se nos acabe nuestra fe para poderle servir y poder hacer las cosas bien, buscar siempre agradarle a nuestro Señor. Y gracias por todas las bendiciones que usted derrama sobre cada hogar de cada uno de sus hijos. Le rogamos que hoy en este día se agrade de cada uno de nosotros. Bendiga a nuestro hermano que nos habrá de exponer su palabra. Póngale palabras edificables en sus labios, palabras que nos motiven para seguir adelante y que nuestra fe siempre, cada día, vaya creciendo más y más y poderle agradar en nuestra vida cristiana. Y gracias por todas las bendiciones que usted derrama sobre nosotros, de las cuales participamos todos los días, por la vida y la salud, mi Señor, que nos da, y también por aquellas cosas que no nos da, pues quizá porque no las ocupamos, no nos las merecemos. Solamente usted es el que sabe y conoce nuestras necesidades. Es por eso que le ponemos todo en sus manos para que todo se haga conforme a su santa y bendita voluntad. Le rogamos que nos escuche, mi Señor, y esté con nosotros hoy en este día para poderle agradar, mi Señor, y hacer las cosas bien, mi Señor, que usted le agrada, y que su amor y su misericordia siempre esté con cada uno de nosotros y sepamos valorar, cuidar ese amor que nos tiene, esa misericordia que usted siempre muestra para con sus hijos. Le rogamos que nos ayude, nos escuche y nos conduzca hoy en su día para poder hacer las cosas correctas, y le volvemos a dar las gracias por ese amor que nos tiene, y bendiga a su pueblo en todo el mundo, a aquellos
ciudades donde hay guerras también, mi Señor. Le pedimos por ellos, por los gobernantes, por todos aquellos, mi Señor, que guían los pueblos para que lo hagan bien, correctamente, conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos, y que sepamos, mi Señor, siempre cuidar nuestra vida cristiana y podernos así presentar delante de los ojos, especialmente hoy en este su día. Gracias le damos una vez más y bendíganos así como estamos, y que su voluntad sea la que reine siempre en cada uno de nuestros hogares, en nuestras familias, ya que todas estas cosas, mi Señor, te las pedimos y se las rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por él le damos las gracias. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a entonar el himno número 200. Himno número 200. Si lo tienen, cantemos. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Yo lo bendiga. Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Nuestro Dios y buen Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, bendito Dios, para darte las gracias por la salud y la vida que nos concedes hasta este momento. Gracias te damos, Padre bendito, también por la facilidad que nos das de poder estar aquí reunidos. Gracias también, nuestro Dios, por que nos has traído con bien hasta este lugar. A nuestros hermanos que faltan por llegar, te suplicamos por ellos que tú los ayudes para que lleguen pronto con nosotros. Bendice, Padre eterno, a nuestros niños, bendice a nuestros jóvenes, sobre todo a nuestros abuelitos que seguramente estarán enfermos, eterno Dios, que tú los bendigas, que este es un médico de cabecera, y que también, eterno Padre, nos ayudes así como estamos. Bendice este pueblo, bendito Dios, y también, eterno Dios, te damos las gracias por todo lo que nos das sin merecerlo. Te damos las gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, gracias a Dios. Vamos a continuar. Pasen a su clase los niños, por favor. Y también los jóvenes, hermano. Pasen los jóvenes a su clase. Ya está el hermano ya preparado para darle su clase. Y bien, hermanos, los que nos quedamos en este lugar, vamos a tener preparado nuestra mente, nuestros oídos y también un corazón dispuesto para recibir el mensaje de la palabra de nuestro Dios y sobre todo también para ponerlo en práctica saliendo de este lugar.
Que Dios los bendiga y adelante, hermano Ricardo, por la clase. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios que nuevamente estamos reunidos en este domingo, primer día de la semana. Y para continuar, hermanos, les invito a abrir nuevamente su Biblia en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo número 4. Efesios, capítulo número 4. Y vamos a considerar, hermanos, leer donde viene hablando acerca del crecimiento que Dios pide, del crecimiento que Dios está requiriendo de parte de cada uno de nosotros, la iglesia del Señor. Y hemos estado viendo, hermanos, algunos puntos de este crecimiento. El tema que estamos llevando a cabo se llama el plan divino para el crecimiento, hermanos, y lo cita Efesios capítulo número 4. Obviamente hay otros pasajes en la escritura que lo mencionan, pero estamos enfocándonos básicamente, hermanos, en la carta de Pablo a los Efesios. Efesios, hermanos, capítulo número 4, dice la palabra de nuestro Dios, versículo número 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice: un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar. Eterno Padre y buen Dios que mora en el altura de los cielos, gracias por este día que nos concede. Gracias, Dios, también por su amor y por su misericordia, y también gracias, Padre, porque nos concede el privilegio de estar congregados en este lugar, eterno Dios, en el cual usted ha proveído para la iglesia, y el privilegio, Padre, que tenemos de ser llamados sus hijos, el privilegio también que tenemos de adorarle en espíritu y en verdad, el privilegio, Padre, que tenemos de ser parte de la iglesia de su amado Hijo Jesucristo, que es la iglesia verdadera de eterno Dios, la cual comprobamos a través de su palabra, y a través de sus mandamientos, y a través de eterno Dios, de la práctica que existe dentro de la iglesia. Eterno Padre, rogamos ahora que nos ayude, que nos despeje nuestra mente, que eterno Dios nos haga tener una misma mente y un mismo parecer, eterno Dios, para recibir su palabra, eterno Padre, de la mejor manera, para poderla atesorar, para poderla guardar, eterno Dios, pero sobre todas las cosas ponerla por obra. Nuestro Padre bendiga a los hermanos que aún se dirigen a este lugar, cuídeles y protéjales para que lleguen con bien. Y que todos, Padre, nos gocemos con su palabra, con la edificación de la misma, y que salgamos todos contentos, bien alimentados espiritualmente, eterno Dios, para tener fuerzas para los dardos que lanza el maligno. Nuestro Dios, bendíganos así como estamos, pues todos se lo estamos suplicando y se lo estamos agradeciendo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice, mis hermanos, el apóstol Pablo escribió esta carta a los Efesios, en la cual duró mucho tiempo ahí en el área de Éfeso, que es una que más adelante en Apocalipsis la menciona como una de las 7 iglesias del área de Asia Menor. Y después, hermanos, el apóstol Pablo en el versículo número 11 habla inspirado por el Espíritu Santo y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Está poniendo, hermanos, aparte del conocimiento que debemos de tener como iglesia, está poniendo, hermanos, también el hecho de una serie de indicadores en la cual detona el mandamiento divino para la organización de la iglesia. Principalmente, hermanos, empieza con los apóstoles y menciona a otros profetas. Los apóstoles, hermanos, fueron los que anduvieron con el Señor. Y hablando del propósito divino, hermanos, habíamos estado mencionando en la clase pasada qué era lo que ocupábamos. Bueno, ocupamos fe, ocupamos también, hermanos, humildad, ocupamos orar y ocupamos prepararnos, hermanos. Eso fue lo que vimos la última clase antes de lo que fue las clases separadas. Pero ahora, hermanos, vamos a ver qué es lo que nos habla la carta a los Hebreos,
Hebreos, hermanos, capítulo número 12, versículo número 1. El que lo tenga puede darle lectura. Hebreos, capítulo número 12. No sé qué, ¿no? 1, hermanos. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ok. Y luego dice el verso 2, hermano, por favor. ¿El 2? Sí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense bien, el escritor de los Hebreos, que podemos comprender, es una carta dirigida a los judíos, cristianos judíos. Entendemos, hermanos, que aquí el escritor menciona en el versículo número 2, puesto los ojos en Jesús. Naturalmente, hermanos, el poner los ojos en Jesús les está hablando también en el sentido de que reciban al Señor. ¿Por qué? Porque los judíos hasta el día de hoy, muchos de ellos lo rechazan y siguen esperando al Mesías. Sin embargo, aquí está hablando a la iglesia cristiana judía, y dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Naturalmente está hablando del evento de la crucifixión, que ya era muy conocido por los judíos. Les vuelvo otra vez a dar la referencia, pero ¿cuál es la enseñanza, hermanos, para nosotros? La enseñanza la comprendemos, tenemos que tener los ojos bien puestos en Jesús. Eso es sin duda. Debemos de seguir el gran ejemplo del Maestro. Estamos hablando de enfoque. Tenemos que enfocarnos, hermanos, en el Señor. Pero también, hermanos, el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios 11:1, el que lo tenga puede darle lectura, y también busque Filipenses, otro más, hermano, busque Filipenses 3:17 al 19, hermanos. 1 Corintios 11:1, hermano, ándele. Ok, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿Sí? El apóstol Pablo en ningún momento se está jactando. Hemos comentado este versículo en clases anteriores. No está hablando de una jactancia, pero sí está hablando de un propósito. Está hablando el apóstol Pablo de que el propósito que tengamos sea el tomar el ejemplo de Pablo. Pero ¿quién es Pablo? Bueno, Pablo es Saulo. Saulo es el perseguidor de la iglesia. Saulo es el que llevaba cartas a Damasco para tomar prisionero a hermanos de la iglesia y traerlos. ¿Sí? Bueno, ese Saulo debemos de tomar ejemplo. Dice el apóstol Pablo, que es el mismo que relata su conversión. Pero después, cuando se encuentra con el Señor en el camino a Damasco, dice que se le refleja una luz y los que estaban con él también caen y se quedan atónitos. Pero el apóstol Pablo se le da una instrucción, que continúe su viaje, pero que llegue a la casa ¿de quién? De Ananías. Y Ananías le dice, ve, porque yo le voy a enseñar cuánto ha de sufrir por mí. De tal manera que el apóstol Pablo, cuando menciona el trabajo que él realiza dentro de la iglesia, menciona dos cosas. Número uno, que ha trabajado más que los demás apóstoles. Y eso es sin duda, y que gracias a Dios, a la inspiración del Espíritu Santo, tenemos las cartas que dirige a la iglesia con la enseñanza bíblica, con el patrón divino. Pero también, hermanos, el apóstol Pablo dice, no yo, más la gracia de Dios en mí. Exactamente. Y luego que dice Filipenses 3:17 al 19. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis con nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ok, perfecto, gracias. Fíjense bien, hermanos. Aquí el apóstol Pablo vuelve otra vez a mencionar en el versículo número 17, dice, hermanos, sed imitadores de mí. Pero no solamente se menciona otra vez a él, dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de vosotros. Y el apóstol Pablo en Efesios, que acabamos de leer, dice que nos
conduzcamos conforme a la vocación con que fuimos llamados. Entonces está hablando, hermanos, de ser ejemplo. El enfoque en el Señor Jesucristo es siempre, pero el enfoque también en los hermanos debe ser continuo, pero dice el apóstol Pablo que veamos a los que así se conducen. Es decir, en el cristianismo, hermanos, nosotros tenemos a alguien que nos habló del evangelio, ¿no es así? Creo que prácticamente todos. Y ese hermano que nos habló del evangelio pudo haber sido el predicador o pudo haber sido algún miembro. Pero en el caso de los predicadores, hermanos, cuando nos hablan del evangelio, nosotros estamos pegados a ellos, ¿no es así? Sí, y hay una palabra que no es común en la iglesia, pero que se puede aplicar, y eso es, y se menciona el discipulado, que a muchos, y esa palabra la encasillamos a los grupos religiosos porque ellos le dan un realce distinto a la idea, ¿sí? Entonces, lo que nosotros llegamos a comprender es a quién vamos a seguir. Vamos a seguir a veces al hermano que vemos que canta bien, al hermano que ora bien, al hermano que predica bien, al hermano que nos ayuda en la vida diaria espiritual. Y cuando llegamos a ver ese ejemplo en ese hermano, queremos ser como él. Por eso dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí. El apóstol Pablo fue ejemplo en muchas cosas. Pero él aprendió ¿de quién? Del Señor Jesucristo, porque dice el apóstol Pablo el mismo que él no lo recibió de carne y de sangre. ¿Sí? Entonces el Señor Jesucristo fue el que lo instruyó. El Señor Jesucristo fue su ejemplo. El Señor Jesucristo fue el ejemplo de los apóstoles. De tal manera que los apóstoles se conducen de esa manera y enseñan de esa manera a la iglesia, y los miembros que hasta el día de hoy, donde se enseña la sana doctrina, la verdad de Dios, siguen siendo ejemplo para los hermanos. Entonces el enfoque tiene que ser principalmente en el Señor, pero también ese enfoque no tiene nada de malo que sea enfocado a esos hermanos espirituales, a esos hermanos que nos guían, a esos hermanos que nos ayudan, a esos hermanos, como dice el apóstol Pablo, dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de vosotros. Y en otra carta dice, fíjense cómo nos conducimos delante de ustedes. Entonces, esos hermanos que se conducen en esa manera, puede ser también nuestro enfoque. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, porque por ahí andan, ¿sí? Muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún llorando. Este verso es importante porque el apóstol Pablo habla del lloro que él tiene. Si mal no recuerdo, es el único verso donde habla que el apóstol Pablo lloró, ¿sí? Y lo dice aquí, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Qué triste, hermanos, es ser enemigos de la cruz de Cristo. Es muy triste, hermanos. ¿Sí? ¿Y eso cómo se demuestra? Con el ejemplo. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, dice aquí, el fin de los cuales será perdición. Fíjense bien, empieza mencionando, será perdición, cuyo Dios es el vientre, número 2, y cuya gloria, dice el apóstol, es su vergüenza, número 3, y número 4, que solo piensan en lo terrenal, es decir, la visión, el enfoque, aunque se diga que está puesto en el Señor, realmente cuando nuestro enfoque es diferente y el propósito se convierte en despropósito, la visión se queda en lo terrenal. Bueno, Mario, antes de que sea. Pablo, cuando ya se convirtió al cristianismo, Sí. Pablo, su vida cambió totalmente. Eso lo vemos ahí en Hechos. Vemos el cambio de Pablo porque cuando Pablo se convierte hacia el cristianismo, entonces entiende el celo que tenían los apóstoles por seguir a Jesús, por predicar a Jesús. Sobre todo, y vemos como Pablo también, en cierta manera, toma ejemplo de ellos en ese celo. Porque dice que más adelante, por ahí dice que también Pablo, con gran celo, debatía la doctrina. Debatía la doctrina en la manera de que él predicaba. Ahora sí, al Cristo crucificado, al cual él perseguía. Sí. Pero sí se ve el cambio, porque en cierta manera entendió ahora sí el celo que tenían aquellos a los cuales él perseguía por el Señor. Ok, gracias, hermano. Fíjense bien, vamos a ver una parte de este versículo, el versículo número 19. Dice aquí, hermanos, el apóstol Pablo
Dice, enemigos de la cruz de Cristo. Esos miembros, hermanos, según aquí los comentarios, se creían importantes por sus aptitudes espirituales, y eso lo va a ver en el capítulo 3, versículo 3. Lo dicen bien, en lugar de confiar en Cristo, Pablo lo describe de 4 maneras. Su fin será perdición, no la aniquilación, sino el juicio eterno, hermanos. O sea, no está hablando en este tiempo, sino que si continuamos con esa actitud, la destrucción va a ser en el santo juicio de Dios, justo juicio de Dios. Entonces dice bien, sigue por aquí mencionando el apóstol Pablo, dice, según su Dios es el vientre, refleja la preocupación que tenían en cuanto a las leyes alimentarias judías. Tercero, su gloria es su vergüenza, significa que se centraban en una forma inadecuada en la parte de la circuncisión, porque ellos venían diciendo, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ese fue el problema, uno de los problemas en la iglesia en Filipos. Llegaban los judaizantes. Entonces, ese vientre que ellos llenaban con la práctica judía, dice el apóstol Pablo, no les va a servir de nada. Y otra cosa, hermanos, cuarto, solo piensan en lo terrenal. No podían ver más allá. Su visión está corta, su visión está deficiente y el enfoque no es el correcto. Entonces, no tiene nada de malo que nos veamos en el Señor, pero también que podamos tomar el ejemplo correcto de los hermanos que se consideran o consideramos altamente espirituales, que nos ayudan, que nos guían y que nos orienten en la palabra de Dios. Que tomemos su ejemplo, pero no solamente el que sepan, sino cómo se conducen. Porque es bien fácil pararse aquí al frente y hablar de la palabra de Dios cuando nuestra conducta no va a la par con los hechos. No es un buen ejemplo. No es un buen ejemplo pararse aquí, mencionar que somos todo amor, cuando realmente nuestros hechos dicen todo lo contrario. Y eso lo ven los miembros. Eso lo ve la iglesia. Podemos decir aquí 1000 cosas, pero a veces nuestros hechos hablan más fuerte que lo que a veces decimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Puesto los ojos en Jesús, hermanos. Ese es el enfoque. Y vamos a ver, hermanos, un personaje naturalmente en la Escritura que nos ayuda a enfocar en el Señor. Él tuvo una serie de cuestiones, a lo mejor internas, no lo menciona la Biblia, pero que fue difícil a lo mejor al principio el trabajo en la iglesia, pero que después se recupera y es un pilar dentro de la iglesia. ¿Y de quién estamos hablando? Bueno, vamos a ver Hechos, capítulo número 12, versículo 25, Hechos, capítulo número 12, versículo 12 y luego versículo 25. ¿Alguien sabe de quién estamos hablando? De Juan Marcos. Juan Marcos, naturalmente Juan es un nombre judío, Marcos es un nombre romano, sí, es un nombre gentil, en la cual Juan, hermano, significa aquel que es proveído del favor de Dios o aquel que tiene el favor de Dios. Marcos, hermanos, hablando en el término judío, no es un nombre apropiado para un judío porque ese nombre Marcos significa el que es dedicado a Marte, pero así era conocido dentro del mundo gentil, del mundo romano. Entonces, por eso se menciona como Juan Marcos. Hechos 12:12, ¿quién lo tiene? Y alguien pase al verso 25. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ok, dice aquí, ¿y quién era su mamá? María, ok. Entonces, aquí empieza a mencionarse Juan Marcos. Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, era conocido en ambas maneras. ¿Por qué lo utiliza la escritura? Bueno, para ubicar al personaje. Y más adelante, por ejemplo, ustedes se fijan, Silas, hablando de otro compañero de Pablo, Silas lo menciona así con ese nombre y en otras porciones de la escritura lo menciona como Silvano, es el mismo. Ahora pasa el versículo número 25. Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí está, empieza a trabajar, empieza a ser mencionado
y empieza a acompañar al apóstol Pablo y empieza a acompañar a Bernabé al viaje misionero. Entonces, pero fíjense bien, ahora vamos a pasar Hechos 13, 5 al 13, perdón, Hechos capítulo 13, versículo número 5, y luego alguien pase al versículo 13. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ok, este Juan es el mismo Juan Marcos, ok, es el que los acompaña. Ahora, pasa al versículo 13. Habiendo zarpado de Pasco, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ok, perfecto. Aquí, este mismo Juan en Panfilia, ¿sí? En Perge de Panfilia, se regresa a Jerusalén. Qué cosas, ¿no? ¿Por qué tuvo miedo? ¿Por qué los abandonó? ¿Por qué se regresó? Los viajes del apóstol Pablo no fueron nada fáciles. Los viajes del apóstol Pablo fueron complicados. Los viajes del apóstol Pablo fueron exitosos. Los viajes del apóstol Pablo, donde se sembró la palabra de Dios, ahí creció y fructificó. Que al día de hoy, probablemente a lo mejor muchas congregaciones que se hablan ya no estén, bueno, ya no es culpa ni de Dios, ni del Espíritu Santo que está entre nosotros, ni del Señor Jesucristo, ni del apóstol Pablo, ni como se les menciona históricamente hablando en el cristianismo, a los padres de la fe. No fue culpa de ellos. Fue culpa de la falsa enseñanza que se empezó a introducir después de que muere el último de los apóstoles, que fue el apóstol Juan, porque los que la retenían o los que la rechazaban eran los apóstoles. Fallece el último de los apóstoles y entra como vendaval, y ahora sí, abiertamente, la falsa doctrina. Entonces, pero hablando de Juan Marcos, hermanos, probablemente tuvo miedo. Probablemente salir al mundo exterior, ya no estar en Jerusalén, sino salir, hermanos, a las ciudades gentiles, ver a los dioses gentiles, a las deidades gentiles, dormirse en lugares que realmente estaban complicados dormirse, porque no había hoteles 5 estrellas, hermanos. No había hoteles, no había un hotel de atracción. No había un hotel como Disney, Animal Kingdom, no había, hermanos. Había un lugar que se llamaba Tres Tabernas, Hechos 28, Tres Tabernas. ¿Y qué era una taberna, hermanos? ¿Qué era un hostal? Había violencia, había prostitución, había inseguridad, había muerte, había autoridades que con el simple hecho de que alguien lo señalara, se lo llevaban sin hacer nada. ¿En quién tenía puestos los ojos Juan Marcos? Sí, pero ¿por qué se regresó? Perdió el enfoque. Hechos 15:38. ¿Qué dice? A Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. No había ido con ellos a la obra. Ok. Desde Panfilia, Pablo, a ver. Dice Pablo, a ver. A este no me lo llevo. A ver, Pablo, perdón, pero es que tú dices en otras cartas que sí, pero en ese momento no es útil para el ministerio. No significa que sea deficiente. Pero caminar con el apóstol Pablo era caminar 20 kilómetros. Avanzar con el apóstol Pablo por mar era avanzar 100 kilómetros. Pero no solamente es decir, bien bonito, 20 kilómetros y luego 100. No, si estaba en un puerto, tenía que esperar a que zarpara el barco. Y antes no había tecnología como ahorita para decir, mira, en tal parte del océano hay esto. No. Era la deriva, a lo que el Espíritu Santo le ayudaba. Acuérdense del naufragio. Pablo ya sabía que iban a naufragar. Pero ¿qué dijo el Espíritu? Nadie se va a morir. Imagínense en alta mar, hermanos. Como dice el apóstol Pablo, ¿cuántas veces he naufragado? Y una en alta mar, así a la deriva, no hay nadie. Imagínense el Titanic, no hay nadie.
Así estaba el apóstol Pablo. Pues naturalmente dice, oye, pues ¿qué estoy haciendo? Uno pensaría, ¿sabes qué? Mejor me regreso. Y si usted lee, hermanos, hay unos PDFs que se llaman ¿Qué hablan los primeros cristianos? Y hay otro PDF que me acabo de encontrar, que habla de la historia del cristianismo, enfocándose a los padres de la fe. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, son varios, entre ellos Eusebio, que eran obispos. Y va a redactar, usted va a encontrar la redacción, hermanos, de lo que vivieron ellos. Por eso el apóstol Pablo, cuando dice, recibiré la corona de la vida, está hablando principalmente de esos hermanos que fueron llevados como circo ante las comunidades romanas. Porque, sí, era un espectáculo. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, iban a ser devorados por las fieras. Y el apóstol Pablo pone el ejemplo de esos personajes, los gladiadores. Esos morían, pero para ellos era un honor morir, porque iban a recibir la corona. Bueno, el apóstol Pablo toma ese fragmento y dice, van a recibir la corona de la vida, van a morir, pero van a recibir la corona de la vida con el ejemplo de los gladiadores. ¿Cuál es nuestro enfoque, hermanos? Colosenses 4:10, empieza a cambiar la historia. Colosenses 4:10, el que lo tenga. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, y para vosotros recibid. ¿Qué cambió, hermanos? Pablo, ese que no lo quería llevar, la importancia de rectificar y de ser humilde, y el apóstol Pablo es humilde. Claro que la forma de escritura del apóstol Pablo, para muchos dicen, no, es que a veces muestra humildad y a veces no muestra humildad. No, es que es una convicción. Pablo querían que fueran como él. Oye, mañana amanecemos en Colosas. Pasado mañana amanecemos en Hierápolis. Pasado, a siguiente mes, amanecemos allá en Capadocia. Voy a regresar para Pentecostés. Así era el apóstol. La agenda era saturada, sin tecnología, sin un iPhone, pero por las fechas. Tal y tal. El apóstol Pablo conocía muy bien las rutas, principalmente la ruta de la seda, la ruta imperial y la ruta natural. Por eso conocía los caminos, sabía los tiempos. Y por eso él fue escogido por el Señor para llevar la palabra. ¿Sí? Pero aquí cambia. Y dice, él ya le hemos dado mandamientos para que los enseñe. Y si va con ustedes, recíbanlo. Aquí el apóstol Pablo en Colosas, cuando manda la carta a Colosas, está prisionero en Roma. Significa que ya Juan Marcos ya había llegado junto con él prácticamente a esos lugares. Porque lo mandan. Y cambia. El enfoque cambia. ¿Sí? Otra cosa, Filemón, versículo 24. El que lo tenga. Son de las cartas del Nuevo Testamento que... Verso 24. Marcos, Ok. Aristarco, Damas y Lucas, ¿Demas? mis colaboradores. Ok. Demas, ¿Sí? ¿Quién vuelve a mencionar? Ajá. Lucas, mis colaboradores. Ok. ¿Quién vuelve a mencionar? A Marcos. Marcos. Mis, Colaboradores. su ayudante. Porque hay que ver que el apóstol Pablo cataloga, y no porque fuera selectivo, no. Dice, mis colaboradores. Hay unos que eran colaboradores y hay otros que les llama compañeros, y hay otros que les llama compañeros de prisión. ¿Ok? Son tres mínimo aptitudes que el apóstol menciona de algunos hermanos. Algunos están en todas, algunos están en una sección, pero el apóstol Pablo se menciona compañeros, otros compañeros de milicia y otros compañeros de prisiones. No tiene nada que ver, el estatus es el mismo, pero son los que estuvieron con él en esa milicia, que está hablando naturalmente de un término militar, ¿sí? Y luego compañeros de prisiones, los que estuvieron con el prisionero, y luego los compañeros, los que, oye, ¿sabes de qué? Ven a visitarme y te mueves para allá. Los contactos al exterior, hermanos. Y hay otro hermano que compañeros de mis tribulaciones. Ándele, exacto. Ese es el tercer punto. Sí. Mi compañero, porque realmente es que vemos el panorama con Pablo y
Lo importante es, o sea, qué gran bendición, no, pero digo, qué gran bendición para aquellos que vivieron con Pablo, porque sabían que realmente Pablo estaba totalmente entregado. Sí. Entonces, cuando ellos ven en Pablo eso, dice, o sea, ellos decidieron por voluntad propia estar con él, porque sabían que aparte también iban a aprender muchas cosas de él. Por eso pasó lo que pasó, pues, todos los que andaban con él. Por eso él decía, mis compañeros en la milicia, o sea, en la predicación, ellos en las cárceles, porque pues fueron encarcelados, también las tribulaciones por todo lo que sucedió. Exacto. Gracias, hermano. Entonces, fíjense bien, pero el apóstol Pablo siempre mostró esa gratitud y ese amor por la iglesia. Y si llora, hermanos, el apóstol Pablo, según lo cita en el verso que ya leíamos, porque realmente le interesaba a la iglesia. Y él dice, hay unos que predican a Cristo por conveniencia. Y claro, nos encontramos con muchos que predican a Cristo por conveniencia. Bastantes. ¿Dónde hago referencia? A veces cuando se invita a alguien, y lo mencioné alguna vez, que invitamos a un hermano a la nacional, a unas conferencias. El hermano vive en Chiapas. Y él dijo, voy. Bien humilde. Si lo conocían, hermanos, bien humilde. Bien sencillo. Y lo invitamos. Ah, sí, hermano. Voy a preguntar a la central para el autobús. ¿Cuánto se hace, hermano, de Chiapas acá? En autobús. Lo que se haga. Y le dijimos, hermano, no. Te vamos a mandar para el avión. ¿De veras, hermano? Sí, hermano. Bueno, esos son hermanos que predican a Cristo por convicción. Y si escucharan los mensajes que Dios le ayuda a predicar, viéramos un perfil de esos hermanos que se conducen en verdad. De veras, es muy grato toparse con ellos. Y es muy grato ver el ejemplo, pero es mejor adoptar ese ejemplo. El hermano se sorprendió. Ya después nos agradeció y dijo, hermano, no es necesario que agradezcas. Olvídate de eso. Queremos que estés acá en el menor tiempo y descansado. Segundo Timoteo 4:11, alguien que lo busque por favor, y alguien busque Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Segundo Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque es útil para el ministerio. Me es útil para el ministerio, hermanos. Se enfocó y se enfocó de más, hermanos. O sea, tráete a Marcos. Ahora Pablo no lo despide. Ahora Pablo lo pide. Tráete a Marcos. Tráetelo, porque me es útil para el ministerio. 1 Pedro 5:13. La iglesia está en Babilonia. Sí, hermano. Sí. Adelante, hermano. Elegida juntamente con vosotros. Marcos, mi hijo, os saluda. Ok. ¿Dónde estaba? Ahora Juan Marcos. En Babilonia. Dice Pedro, mi hijo. Pues no sabemos si es hijo natural o sea hijo espiritual. Yo le voy más a que es un hijo espiritual porque la mujer de Pedro no se menciona su nombre. Y en Hechos acabamos de leer que María era su madre. Entonces, mi pensamiento estaría más dirigido a que sería, ya habla de un hijo espiritual, así como Timoteo fue de Pablo. Ajá, sí, exacto. ¿Y cuántos de nosotros somos hijos de hermanos? ¿Me explico? Entonces, hermanos, ahora está en Babilonia. Fíjense bien. Y cuando empieza Marcos, ya en forma, empieza en Jerusalén y por el río Jordán. Pero después de eso, en los viajes con Pablo, empieza en Jerusalén y luego después lo ubican en Roma, se regresa en Panfilia, lo ubican en Roma, en la zona donde está el apóstol Pablo. Pablo está otra vez prisionero, pero ahora sí ya listo para morir, porque acuérdense que Pablo en Roma tuvo 2 encarcelamientos, uno que fue en una casa del arraigo, para entenderlo, y el otro fue ya ya fue ahí en la prisión de la Mamertina para ser llevado a la muerte, ¿ok? Y luego nos lo encontramos ese mismo Marcos, ahora con Pedro, ¿dónde? En Babilonia, en Irak, actualmente. ¿Dónde tenían los ojos? En Jesús. ¿Se desenfocó? Sí, pero se volvió a enfocar. ¿Y en quién se enfocó?
Dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí. Y dice Pedro, mi hijo, en la fe. Hermano Jaime. También Bernabé, ¿no? Ah, claro. Bernabé, su tío. Sí. En el segundo viaje, fue cuando Pablo dice, no, él se había regresado, ya no. Pero Bernabé lo agarró. Sí. Y Bernabé dijo, a ver, voy a empezar en... ¿Pero qué significa Bernabé? Sí, pues hijo de consolación. De consolación. Sí, sí, sí. Y hemos hablado también de esto. Fue un hombre que ayudó a todos los demás. En este caso, Marcos. Lo primero que hizo ahí, que hizo en el segundo viaje fue, vamos a Chipre, vamos a empezar desde casa. Sí, sí, sí. Y a lo mejor eso inspiró un poquito a Marcos a, bueno, voy a empezar ahora con Bernabé. Y a partir de ahí siguió con él. Sí. Y luego me dices tú, bueno, ya Pablo lo pedía, pero terminó trabajando con él. Sí, gracias, hermano, gracias. Importante punto para ligar totalmente esa. Porque imagínense andar con Pablo y que Pablo te deseche, por poner un ejemplo, no un parámetro, por poner un ejemplo. ¿Sí? Oye, no, es que no. Y luego que se extienda la fama, no, es que Pablo lo regresó. ¿Qué perfil iba a tener Juan Marcos ante la iglesia? Ante Dios principalmente. Pero buen enlace. Entonces ahí comprendemos el trabajo, el enfoque. A veces lo perdemos, a veces disvariamos, nos desenfocamos, pero no hay que perder de vista el enfoque. Hermano Mario. Hay la importancia de hermanos dispuestos a consolar o ayudar a algunos de los que estamos fuera, que estamos retirando. Hay la importancia de un hermano más con el conocimiento y con el amor de Dios, va asertivo hacia mí. Eso es lo que hizo Bernabé con Juan Marcos, para ayudarle a retroceder y a tener, a seguir lo que había dejado. Exacto. Que es el ministerio, ¿verdad? Así es. Ajá. Entonces es muy importante de la hermandad, que haya un amor, que si alguna desavenencia que hay en nosotros, nos acerquemos, nos abracemos, nos pidamos perdón, porque eso es importante. Que el orgullo no sobrepase sobre nosotros, sino puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la gran fe, el cual nosotros tenemos que buscar y ayudar a nuestros hermanos que por X o Y andan desviados. Exacto. Ayudarles. Sí, ayudarles naturalmente, porque todos, hermanos, necesitamos, y hay que analizar algo. 3 personajes, totalmente analizado. Todos necesitamos un Pablo, todos necesitamos un Bernabé, pero todos a veces necesitamos un Timoteo. Pensemos quién es su Pablo, quién es su Bernabé y quién es su Timoteo. Porque le tenemos que dejar de enseñanza a alguien para que continúe. Los que siguen. Ese es nuestro Timoteo. El Bernabé es el que no está de acuerdo con nosotros, pero nos lo dice. Y continúan. Y nuestro Pablo es el que nos está enseñando para dejar. ¿Sí? Todos, hermanos, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Se dice que Juan Marcos falleció en Alejandría, arrastrado, hermanos, por los paganos. ¿Sí? Arrastrado por la ciudad. Otros también dicen que aparte de arrastrado fue quemado su cuerpo. Otros mencionan que el cuerpo fue rescatado para que no se quemara totalmente. Pero el punto es que murió por el evangelio. Murió por predicar. De veras, busquen la historia del cristianismo. Y nos vamos a sorprender que nosotros, hermanos, al día de hoy, por decirlo de cierta manera, estamos en la gloria. No busquen las persecuciones, las 10 persecuciones de los emperadores romanos a la iglesia. Salud. Nos vamos a sorprender. Busquemos, hay un libro, si mal no recuerdo, se llama Eclesia, o La vida de la Eclesia. Búsquelo. Ahí le va a venir todo. Gran parte de la iglesia, primer siglo, segundo siglo, tercer siglo y quizás hasta el cuarto siglo. Claro, va a encontrar algunos nombres que no son comunes porque mencionan referencia al catolicismo, pero enfoque el punto.
y va a ver la iglesia del Señor, por la cual Él murió, por la cual ellos murieron. Y aquí todavía estamos con otra actitud, desenfocados, habidos de poder, habidos de soberbia, faltos de humildad, faltos de empatía. Cuando la membresía en el primer siglo moría por el Señor, moría por el Señor, por convicción y por el legado del Evangelio, el legado de la verdad, el legado de las generaciones como la que tenemos ahorita. Y les gustaba reunirse, porque se reunían todos los días. Capadocia tiene túneles, ahí se reunía la iglesia. Busque Capadocia y va a encontrar túneles subterráneos. Ahí en esos túneles se reunía la iglesia, huyendo. Las catacumbas en Roma, algunas existen todavía y tienen el sello del cristianismo. ¿Cuál es el sello del cristianismo? El pescadito. ¿Cuál es el sello del cristianismo? La Y, la E, la X, que significa Jesús es tu Salvador. Ahí está plasmada. Ahí estuvieron los cristianos que huyeron para que tengamos en nuestras manos el Evangelio. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pues enfocarnos, crecer en la gracia. Según de Pedro 3:18. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Viviendo una vida agradable al Señor. Colosenses 1:9 al 14. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Seamos útiles para el ministerio, hermanos. De veras, no nos cuesta nada ser útiles para el ministerio. ¿Sí? Descubriendo nuestros talentos, hermanos. Utilizando nuestros talentos. Aprendiendo a soportar la crítica, hermanos. Preparándonos para servir mejor. Convirtiéndonos en colaboradores de Dios, hermanos. Enfrentando a los falsos maestros. Ayudando a otros ser útiles. Y sobre todo, perseverando y preservando el uso de nuestros talentos. Continuemos adelante. El ejemplo lo tenemos es Cristo. El ejemplo lo tenemos los primeros cristianos. Está ahí el ejemplo. De veras, no nos cuesta nada tomarlo. Más que solamente una vida dedicada en servicio a Dios, a Cristo y a su iglesia. No nos cuesta nada. Tenemos que dejar a un lado el ego. Y el ego en griego es yo. Tengo que dejar a un lado el yo para seguir al Señor y ver a la iglesia. Porque el reto, hermanos, el desafío es crecer juntos. El desafío es crecer en conocimiento. El desafío es madurar, hermanos. El desafío es dejar de ser niño. El desafío es ser más estable. El desafío es aprender a distinguir entre la verdad y el error. El desafío, hermanos, es ser honesto. El desafío es crecer en amor. El desafío, hermanos, es hacerse más como Cristo. ¿Y qué es el desafío, hermanos? El desafiar es quitar esa garantía y normalmente mediante un acto que sirve de reto, de la palabra desafiar. Que Dios bendiga su palabra. Okay. Vamos a leer, hermanos, el rol para continuar ahora con la adoración. Himno para la cena, nuestro hermano Jesús Mireles. Dirige la cena a nuestro hermano José Mario Torres. La oración por el pan, nuestro hermano Irán. La oración por el jugo, nuestro hermano Mario Saucedo. La lectura enseguida, nuestro hermano Martín. La predicación, nuestro hermano Jaime Salazar. El himno invitación, nuestro hermano Ismael. Y la última oración, nuestro hermano Luis Rodríguez. No sé, ¿no han bajado los jóvenes? A ver si nos ayudan para mencionarles que ya estamos terminando. Buenos días, hermanos. De los himnarios espirituales, el 193, un día. Un día.
¿Sí la tienen? Tenemos. Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida un ejemplo tan fiel. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi madre enterró. Resucitado es mi justicia, un día él viene, pues lo prometió. Un día llevaron al monte Calvario, un día llevaron de sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, expiando el pecado, salvóme Jesús. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi madre enterró. Resucitado es mi justicia, un día él viene, pues lo prometió. Un día dejaron su cuerpo en el huerto, 3 días en paz, reposo de dolor. Velaban los ángeles sobre el sepulcro, de mi única eterna esperanza el Señor. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi madre enterró. Resucitado es mi justicia, un día él viene, pues lo prometió. Un día la tumba culpable no pudo, un día el ángel la piedra quitó, habiendo Jesús ya la muerte vencido, a estar con su Padre su trono ascendió. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi madre enterró. Resucitado es mi justicia, un día él viene, pues lo prometió. Un día otra vez viene como de arcángel, un día en su gloria el Señor brillará. Un día admirable, unido su pueblo, loores a Cristo, por siempre alzará. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi madre enterró. Resucitado es mi justicia, un día él viene, pues lo prometió. Dios los bendiga.
Bien, hermanos, yo creo que ya estamos preparados. Nuestra mente está, como decía el hermano, enfocado, hermanos, ahora sí en lo que vamos a hacer en esta hora. Recuerde que el participar, hermanos, de la cena del Señor se hace, hermanos, solamente cada primer día de la semana. También, hermanos, tomamos en cuenta lo que nos dice Isaías acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La profecía allá en el capítulo 53, del 1 en adelante. Después que pasado el tiempo, también ya la vemos realizada, esa profecía en el Nuevo Testamento. Y sobre todo ya avisado desde hace tiempo atrás los padecimientos que iba a tener nuestro Señor Jesucristo, por todo lo que Él iba a pasar, por todo lo que Él iba a sufrir, y también sabiendo Él, hermanos, que iba a ser llevado también a aquella cruz para morir por toda la humanidad. Pero nosotros los cristianos, hermanos, hacemos memoria de ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros y hacemos memoria cada primer día de la semana. Cuando llevamos el pan a nuestros labios, es ahí donde estamos concentrados, estamos enfocados en el Señor, sobre todo recordando que su cuerpo fue totalmente escarnecido. Cuando llevamos el jugo de uva, el jugo de la vida a nuestros labios, estamos haciendo, hermanos, la memoria, esa memoria, hermanos, la cual jamás debemos de apartar de nuestra mente y nuestro corazón, aquella sangre que el Señor derramó estando en aquella misma cruz. Así es de que ya está todo preparado, todo está listo, y nos dice el apóstol Pablo la manera en que nosotros debemos de participar de estos mandamientos. Dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Voy a pedir a mi hermano que haga la oración por el pan. Adelante, hermano. Vamos a orar. Bendito Padre, en estos momentos nos dirigimos hacia usted para pedirle que usted bendiga este pan sin levadura y le queremos agradecer, nos dé la oportunidad de participar del mismo. Y lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Adelante, mi hermano, que va a hacer la oración por el judo. Adelante. Padre nuestro que moras en el cielo y en todo lugar, damos las gracias, Padre, por darnos la oportunidad de participar de este mandamiento, de tomar este jugo de uva que nos ayuda a recordar la sangre que fue vertida en la cruz. Te pedimos bendición por cada uno de nosotros. Te pedimos que bendigas este jugo en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Te estamos pidiendo esta bendición. Amén. Amén. Gracias a cada uno por su reverencia, mis hermanos. Y vamos a pasar ahora a lo que es el siguiente mandamiento, que es la ofrenda, hermanos. Es solamente al depositar, hermanos, ahí en el platillo, la ofrenda que cada uno se separamos de antemano. Acuérdense que son parte de las bendiciones que Dios nos ha dado durante todo este tiempo. Y también, hermanos, que sabiendo que la ofrenda, hermanos, es para poder suplir alguna necesidad de algún hermano, alguna familia, pero también, hermanos, para que
la obra del Señor siga adelante, no solamente en este lugar, sino también para que se predique su palabra donde quiera que andemos. Entonces la ofrenda ayuda mucho para todas esas labores que hacemos como iglesia del Señor. Y hermanos, y sobre todo también agradeciendo a Dios también por los trabajos que cada uno de nosotros tenemos, y también que Dios bendiga a aquellos que no lo tienen, para que también ellos puedan también ser participantes también de esta gran bendición de poderle dar a Dios, ¿sí? Algo de lo mucho que Él nos ha dado. Vamos a hacer la oración. Pero antes de ello, quiero leer 1 Corintios capítulo 16, verso 1 en adelante. En cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, dice Pablo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándole para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vamos a tener la oración, vamos a tratar de cantar también el himno número 200. Nuestro Padre Dios, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Nuestro Padre, inclinamos nuestros rostros delante de tu presencia para pedirle de la manera más humilde, Padre eterno, que sea usted quien bendiga la ofrenda que se está levantando, no solamente en este lugar, sino donde están todos mis hermanos reunidos en este día que es el día del Señor. Bendiga, Padre, la ofrenda, bendiga la fuente donde proviene, bendiga los hogares, Padre, aquí representados, y también, Padre eterno, bendiga a los hermanos que se encargan de administrarla, sabiendo, Padre, que esta ofrenda nos ayuda para poder seguir adelante, sobre todo en poder ayudar a nuestros hermanos y a nuestros semejantes. Pero también, Padre, para que tu palabra se siga predicando donde quiera que andemos. Padre, bendice la ofrenda y a cada uno de los que estamos aquí. Esto lo pedimos todo en nombre de Cristo. Amén. Amén. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Va a pasar nuestro hermano Martín a la lectura, después el hermano Jaime, y también un himno, el hermano Ismael, y la oración final, el hermano Luis Rodríguez. Disculpen, hermano, a todos, Dios los bendiga. Gracias. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Acompaño una lectura ahí en Santiago. Santiago 3, del 1 al 12. Santiago 3, del 1 al 12. Dice la lectura de la lengua. Dice el Santiago 3, dice la palabra de Dios: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrendar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo,
e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Palabra de Dios. Amén.